nuestra última sesión del día de hoy y continuamos con nuestro amplificador diferencial. Bien, habíamos dicho y habíamos leído que es importante esta definición, que el amplificador diferencial amplifica la diferencia entre dos señales. Estos amplificadores son de acoplamiento de continua o de acoplamiento directo también se llama, o se amplifican componentes de continua y alterna, obviamente. Y estábamos mencionando que esta es la topología básica, este es el modelo básico, pensando que el amplificador es un cuadripolo, pero este cuadripolo es especial porque tiene dos entradas de información referidas a un elemento común y tiene una salida también referidos al mismo elemento común. Entonces, por eso son dos señales de excitación y una salida. Entonces, cuando lo queríamos identificar con un cuadripolo, decíamos, es como tener 4 entradas de información. 2 para la entrada B1, 2 para la entrada B2, son 4 entradas de información, y 2 para la salida B0. El segundo elemento es el elemento de referencia para cada una de las entradas o para la salida. Ajá. Normalmente nosotros utilizábamos un cuadripolo que tenía solo 2 entradas y 2 salidas. Esa es la diferencia. Pero siempre podemos utilizar de esa manera. Ahora, incluso este amplificador diferencial puede tener así estas 4 entradas, como hemos mencionado, puede tener también 4 salidas. Es decir, 2 salidas referidas a un elemento común. Entonces, si amplifica la diferencia de 2 señales de entrada, lo puede presentar a la salida como 2 señales de salida, como diferencia de 2 señales de salida. Es el amplificador más generalizado que existe. Se puede utilizar con una sola entrada, una sola salida, una sola entrada, 2 salidas, todas las posibles combinaciones. Pero su uso más general o más particular está, claro, parece una contradicción, su uso más general o más particular, ahí está la aparente contradicción, su uso es con 2 entradas de información, una salida. Esta es la aplicación más general que van a encontrar. Ahora, las otras también están. Por eso es que, como puede existir muchísimas combinaciones en este tipo de amplificador, algunos, no todos, algunos autores han dicho, es el amplificador universal por excelencia, porque en base a este diferencial nosotros podemos encontrar todas las topologías. Ya, sí es posible, lo vamos a ir mostrando a medida que vayamos avanzando, pero nos adelantamos a decir que esta topología, que está formado básicamente con 2 transistores, puede tener más, básicamente con 2 transistores, este amplificador respeta la individualidad de cada uno de los transistores. No es que se comporta como las otras 2 estructuras que hemos visto, como un solo transistor con parámetros mejorados. Al decir respeta la estructura, entonces me dice, cada transistor aporta con lo suyo para la característica de salida. Porque nosotros hemos visto que no era así, que se modificaba y se mostraba que el comportamiento se debía a un solo transistor con parámetros mejorados. Acá mantiene esa individualidad. Primer hecho. Ok. Segundo hecho, o importante de este amplificador. Este amplificador tiene una transferencia ideal, la ecuación de transferencia ideal. Y la ecuación de transferencia ideal lo puedes tomar como relación de tensiones o como relación de corrientes. Entonces, en este caso sería un amplificador diferencial de tensiones o un amplificador diferencial de corrientes. En ambos casos se van a cumplir casi todos los mismos principios. ¿No ven? Ok. Entonces,
para nosotros va a ser indiferente que lo tratemos como tensión o como corriente. Bien, ¿cuál es esa característica ideal que tiene este amplificador? ¿No ve? Aquí estamos simplemente mostrando que esta salida va a ser la transferencia de la diferencia de esta señal. Y es lo que te está diciendo aquí. B0. ¿No? Dice, un amplificador de este tipo se analiza como un sistema de dos entradas, B1 y B2. A la salida tenemos este B0, que resulta la amplificación de tensión de la diferencia entre las señales de entrada B1 y B2. Entonces, a eso el amplificador diferencial va a ser de tensión. Entonces, yo puedo analizar el I0, que va a ser la diferencia de las corrientes. Entonces, el amplificador diferencial va a ser de corrientes. Pero la aplicación que más vamos a ver va a ser como tensión. Es por eso que está tomando el caso particular. Pero, reitero, existe también el amplificador de corriente. Entonces, lo importante es mantener que la salida, ya sea tensión o corriente, va a ser la diferencia de las señales de entrada. Ese es de amplificador. Entonces, decíamos, este tiene una ecuación de transferencia ideal. Y esta es la ecuación de transferencia ideal, que cumple con esta definición. B0 va a ser igual a la diferencia de las señales de excitación multiplicado por el parámetro de ganancia de este amplificador. Si es de tensión, esta relación va a ser de tensión. Si yo tomo la corriente de salida versus la diferencia de las corrientes de entrada, este parámetro va a ser la ganancia de corriente. Entonces, esta es la ecuación diferencial. Esta es la ecuación ideal. Cuando miras así, cuando dices B0 es igual a A sub D por B sub D, claro, a no ser de estos subíndices, podría sospechar que es del diferencial, ¿no ven? Si no, por 10, ¿no? Que de común siempre hemos estado utilizando así los amplificadores. La señal de salida es igual a la ganancia que tiene el amplificador multiplicado por su señal de entrada. Eso siempre era así. Solo que ahora esta señal de entrada es la diferencia de dos señales. Esto es lo particular. Entonces, por lo tanto, esta es la ecuación ideal de un amplificador diferencial. Cuando ese amplificador diferencial lo vamos a representar por tensiones. También lo podemos representar por corrientes. Entonces, aquí entre paréntesis tú vas a escribir tu relación de corrientes. Pero como no vamos a ir escribiendo permanentemente ese paréntesis, entonces aquí tomamos una decisión. ¿Cuál decisión? Voy a hacer el tratamiento yo por tensiones. Y tú en algún momento que tengas un tiempito libre a manera de repasar, hazlo las relaciones por corrientes. Porque esa es la mejor manera de aprender. Aquello que tú lo hagas, no te lo vas a olvidar, pero hazlo. En ese tema voy a seguir siendo reiterativo, pero hazlo. Porque desde que hemos empezado, cuando yo he explicado qué es lo que íbamos a ver en esta materia, ¿no es? Todo el programa, hemos hecho una primera introducción con unas filminas que nos ha hablado de cómo vamos a ir dividiendo los sistemas en subsistemas, los sistemas a nivel de componentes, y nosotros vamos a ir a diseñar a nivel de los componentes. Y te hemos mostrado 3 métodos. De los 3 métodos vamos a hacer el método plano, el flat, hemos dicho, ¿no ve? Porque después había el top-down y el no me acuerdo en este momento su nombre, de arriba para abajo y de abajo para arriba, top-down, bueno, ya no me acuerdo. Ok, vamos a hacer esos métodos. Y no estamos haciendo el método plano. Entonces, yo cuando voy explicando, voy haciendo, claro, hasta ahora he hecho todos los 4 parámetros, pero puedes hacerlo tú separadamente cuando este amplificador es de corriente, solamente. Ok. Bien, entonces ahora, ya para referirnos a este amplificador decimos, donde esta señal B sub D va a ser esto. Yo tengo 2 señales independientes.
aplicadas con respecto al mismo elemento de referencia. Entonces, a esta señal vamos a llamar la señal diferencia y lo vamos a representar por B1 menos B2. Entonces, ya con esto ya es obvio. ¿Es el amplificador diferencial o es el amplificador de diferencia? Coincidimos con esto. ¿No ve? Ok. Una vez que decimos eso, a este le vamos a poner este nombre, señal de modo diferencial. O también señal de modo diferencia. O de modo resta, no sé cómo quieres llamarlo. ¿No ven? Y ahí en el modo de la resta tienes que tomarte un sentido. O hago B1 menos B2 o hago B2 menos B1. Fíjate, cambiándolo B2 menos B1, aquí yo tengo que tener un signo, si esta es la ecuación general. Tiene que tener un signo. Cuando el signo que va a aparecer de cuando yo le cambio esta diferencia se va a volver positivo y esta va a ser mi relación. Entonces, cuando yo ya voy a tomar una referencia concreta, me está diciendo, mis diferencias los voy a establecer de esta forma, por favor. Y los respetaremos. Porque si lo doy vuelta, va a haber su sí. Claro que sí. Entonces, esta va a ser mi manera, por ahora. Entonces, a esa señal lo voy a llamar señal de modo diferencia, de modo diferencial. Ok. Entonces, mi ecuación de transferencia, la ideal, B0 va a ser igual a la sub D por B1 menos B2. Esta va a ser, voy a partir de esta, pero esta es en realidad la ecuación que voy a utilizar, porque en el transductor, en el cuadripolo voy a tener dos entradas de información, una salida. Y esta me está obedeciendo a ese sistema. Ok. Pero además, nosotros hemos aprendido que en todos, claro, tú has aprendido en la materia de redes y en matemáticas. ¿No ve? Claro, no hemos dicho en matemáticas si las señales de entrada, no, allá te decían si las variables de entrada, y todavía estaba lejos de que eso se traduzcan en señales de entrada, ¿no ve? Claro, eso donde ha aparecido en la materia de redes y en esta materia en electrónica 1, y así van a ir apareciendo cosas. Y esas cosas que van a ir apareciendo más después te lo van a ir identificando con algo que has visto o en matemáticas o en física o en alguna de esas materias básicas. Y cuando los viste dijiste, no, que esta cosa lo estudie el docente porque yo he venido a estudiar ingeniería electrónica, ¿no ven? Y no le has dado importancia. Y cuando has llegado a aquella parte, a aquel otro tema, y te han dicho, esto es importante, o te has desayunado, te han recomendado, andas repasado. ¿No ve? Ok. Entonces, ahí ya hemos visto. Pero en todo sistema que tiene dos entradas de información, el sistema responde a la diferencia, pero también responde a las señales del modo común. ¿Y qué son las señales del modo? Las señales del modo diferente es la diferencia. ¿Y cuáles son las señales del modo común? Al promedio de la señal. Al promedio aritmético cuando se trata de un sistema de dos entradas de información. O al promedio geométrico cuando se trata de más de dos entradas de información. Por ahora yo tengo dos, entonces al promedio aritmético. Y eso se llama promedio, valor medio se llama. ¿No ve? Entonces, estos amplificadores que tienen dos entradas de información responden a esas dos señales, a las señales del modo diferente y a las señales del modo común o al promedio. Ok, entonces para que tengamos eso, y aquí te estoy mencionando, ¿no? Yo debo representar las dos señales, las señales del modo diferente y las señales del modo común. Porque si bien el amplificador me va a entregar con su ecuación de transferencia A sub D, ¿no ve? Pero me va a responder al promedio, a las señales del modo diferente, y me va a responder al promedio, que los vamos a conocer como señales del modo común. Que enseguida lo vamos a escribir, ¿no ve? Entonces, para eso, ¿qué me va a convenir? Tratar a las señales individualmente.
Ah, no, pero entonces, ¿por qué ha hablado de amplificador diferencial si lo va a tratar a las señales individualmente? No, claro, porque ese amplificador no lo separa. Nosotros lo vamos a separar para su análisis, pero ¿en cumplimiento de qué lo vamos a separar? Es que nosotros estamos acostumbrados a manejar el teorema de superposición. Como son dos señales, yo puedo aplicar el teorema de superposición. Entonces, encuentro la respuesta de mi amplificador para la señal B sub 1, haciendo la señal B sub 2 igual a 0. Voy a tener una respuesta, que lo voy a llamar B01. Hago luego B1 igual a 0 y encuentro la respuesta para la señal B2, encontrando una salida B02. Entonces la salida va a ser igual a la suma y las entradas se van a comportar de estas dos maneras, del modo diferente y del modo común, y así voy a encontrar la ecuación de transferencia del amplificador diferencial para dos señales que al momento del análisis se van a comportar como si fueran señales del modo diferente y del modo común. Es que en realidad son de esa forma, para todo amplificador que tiene más de una entrada de información. Ok. Se empieza, esto ya lo había tenido. Al modo diferente, al B sub D, que es la señal que voy a manejar, lo estoy conociendo por esta definición, B1 menos B2, y se va a llamar así, ratificando siempre. Al que no hemos definido todavía es este modo, pero ya hemos dicho, es el promedio. Ahí está, pues el promedio, la media aritmética. B sub C es igual a B1 más B2 sobre 2. La media aritmética. Y a esta señal se va a llamar señal de modo común. Entonces, si empiezas tu concepto y dices, en todo amplificador que tiene dos entradas de información, siempre se van a presentar estas dos señales al amplificador. Unas señales del modo diferencial y unas señales del modo común. Y todavía te vas más allá y dices, en la naturaleza existen estos dos tipos de señales, señales del modo común y señales del modo diferente. Ahora, y aquí nos vamos a adelantar en un concepto que vamos a utilizar muchísimo. Nuestro amplificador diferencial tiene que saber reconocer estas señales. Y cuando los reconozca, me tiene que amplificar lo más que sea posible a las señales del modo diferente y me los tiene que rechazar a las señales del modo común. Y por si un caso, decimos nosotros, oye, hasta ahora no hemos visto un amplificador inteligente que reconozca las señales. Este es un amplificador inteligente que sabes reconocer. Claro, la capacidad de reconocerlo vas a dar tú, obviamente, en algunos de los parámetros que tiene el amplificador. Y si nos hemos adelantado a decir, ¿sabes qué? Mi amplificador diferencial va a amplificar estas señales y los va a rechazar a estas. Oye, ¿y estas señales que están presentes en la naturaleza, y por qué no las amplificamos? Es que dependen de las mismas señales de las que yo quiero amplificar, pero me van a dar otras respuestas. ¿No ven? Que lo vamos a mirar con calmita. Por eso, por ahora, eso que te acabo de decir lo notas como hipótesis. ¿Cuál era la hipótesis? Que los amplificadores diferenciales amplifican lo más que sea posible a las señales del modo diferente y rechazan o amplifican cero a las señales del modo común. Eso que es rechazar, ¿no ve? Amplificar cero. Está clarito. Nos hemos adelantado. Y esa es la hipótesis que te lo anotas. Esto es lo que vamos a hacer. Como yo lo voy a tratar por superposición ahora a las señales, voy a entrar a buscar. ¿Cómo lo voy a hacer? Y aquí te va a plantear esas reglitas. Dice, el amplificador diferencial para las señales de modo común responde con un parámetro de transferencia de modo común. Es como si se conociera, ¿no ve? Este es de modo común, mi transferencia es para el modo común. Y para las señales de modo diferencia,
responde con un parámetro de transferencia de modo diferencial. Es lo que te dije hace un momento. Tenemos un amplificador con suficiente inteligencia que dice, este par de señales son señales del modo diferente, voy a amplificar lo más que sea posible. Este par de señales son del modo común, voy a tratar de rechazarlos lo más que sea posible, es decir, que mi transferencia sea cero. Eso, ¿no ve? Está ratificando esa hipótesis que nos hemos anotado. Está diciendo, no sé cómo lo harás, pero tienes que diseñar un amplificador que te acepte a las señales del modo diferente y te los rechace a las señales del modo común. Y ¿sabes qué? El modo común y el modo diferente dependen de las mismas señales. Ahí está el problema. ¿No ves? ¿Cómo sabes si son las mismas señales que está manejando? Ajá. Permita, ya lo vamos. Le hemos dado, es como decir, oye, tú vas a ser el hombre policía que no me va a dejar pasar las señales del modo común y solo me va a dejar pasar a las señales del modo diferente. Oye, está en boga un conflicto que tenemos hoy en día, ¿no ves? De unos cocaleros. Entonces es más o menos como nuestra policía. Pasan los cocaleros que obedecen a este señor, no pasan los cocaleros que obedecen a este otro señor, así es, ¿no ve? ¿Y quién es o sea, nuestra policía hace de amplificador diferencial? Y ambos son cocaleros. O sea, eso es lo común. Manejan el mismo producto, pero, no, este es de qué lado, pero lo saben reconocer, ¿no ve? Es lo mismo. Este amplificador sí. Excelentes. Ok. Para que tengamos esas diferencias, vamos a proponerte previamente un pequeño ejemplo. Ya lo hemos entrado en nuestro amplificador. Yo voy a tener una señal B1 de 50 milivoltios y una señal B2 también de 50 milivoltios. Pero mira la diferencia, por eso está resaltado en diferente color. La señal B1 es positivo, 50 milivoltios, y la señal B2 es negativo, menos 50 milivoltios. ¿No ve? Entonces, para este tipo de señal yo le voy a calcular la señal del modo diferente y la señal del modo común, sus valores vamos a calcular. Entonces, modo diferente era la diferencia. Entonces, cuando yo hago la diferencia, aquí está, en esto estoy haciendo la diferencia. Entonces, tengo que encerrar entre paréntesis porque hay alguno que tiene signo negativo, ¿no ve? Entonces, claro, el que tiene signo positivo ni siquiera se lo marca, pero para anotar, estamos marcando. Dentro del paréntesis, más 50. Y el otro, menos 50. Entonces, cuando yo hago el juego de signos para señales del modo diferente, ¿no ve? Ya sé lo que me va a dar, hago lo mismo para las señales del modo común. Está dentro de mi paréntesis. Con esto estoy haciendo, y con este 2 estoy refiriéndome a la señal del modo común, de las mismas señales B1 y B2, y le estoy poniendo cada uno con su respectiva polaridad para definir señales del modo diferente, señales del modo común. Ahora saco sus valores. La señal del modo diferente, cuando hago el jueguito de signos aquí, es menos por menos da más, entonces 50 más 50, 100 milivoltios. No, este es micro. Esto es micro por si acaso. Claro, seguramente en el cambio, no ve que de la forma de escribir símbolo, en símbolo el M minúscula es micro, por si acaso. Este es micro. Acá lo mismo, micro. Porque estoy manejando esa unidad, por si acaso, corríjanlo. Ok. Y cuando hago esta diferencia aquí, o esta suma aquí, este no cambia, pero este sí lo va a cambiar. Entonces me dice, la señal del modo común es 0 y la señal del modo diferente es 100. Entonces tú dices, es obvio pues, que este amplificador solo me responda a estas señales del modo diferente porque la señal del modo común es 0. ¿A qué vas a responder? Nada nuevo me está comentando. Yo sé que nada nuevo. También. ¿No ve? Ok. Ahora te voy a poner un otro ejemplito. Que B1 es
1050, esto también es en microvoltios. Y B2 es 950, pero fíjate la diferencia. Este es positivo, este también es positivo. ¿No ve? Ok. Yo hago los dos cálculos para la señal del modo diferente y para la señal del modo común. Y hemos puesto, ¿no ve? Igual que acá, la misma definición para la señal del modo diferente y para la señal del modo común. Respetando los signos, se colocó los signos adecuados, se colocado los signos adecuados. Sí, correcto. Entramos las operaciones. Mira, la señal del modo diferente toma el mismo valor, 100 microvoltios, 100 microvoltios. En cambio, la señal del modo común aquí era 0 y aquí es 1000 microvoltios. Es 1000 veces más grande que esta señal. Entonces es obvio. Mi amplificador va a continuar respondiendo de la misma manera que respondió para esta señal. Va a tener la misma forma porque su valor es 100 microvoltios. ¿No ve? Pero mira, también va a responder para esta señal. Es más grande incluso que la señal del modo diferente. Va a responder de mejor forma. En cambio aquí, no, era 0. Automáticamente, mismo elemento de la señal lo había eliminado. Acá no, lo ha magnificado. Entonces, con el valor de ganancia va a ser 1000 veces ese valor de ganancia, va a ser mucho más grande todavía. Aún así, este amplificador debe rechazarme esta señal. Y es lo que me dice en esta, por ahora, conclusión mía, por si acaso. ¿No ve? ¿Por qué la conclusión es mía? Porque le hemos anotado como hipótesis para guiar a esta conclusión. Debes rechazar las señales del modo común, hemos dicho, y debe amplificar lo más que sea posible a las señales del modo diferente. Y aquí nos hemos encontrado con las definiciones para un caso particular de señales que, para el primer caso particular, las propias señales se rechazan, porque me da una señal del modo común que es 0. En cambio, para el segundo caso me da una señal del modo común que es más grande que las señales del modo diferente. Por lo tanto, si yo estoy poniendo al mismo amplificador, se supone pues que para las señales más grandes, la transferencia va a ser cada vez más grande. Y me va a amplificar las señales del modo común mucho más que las señales del modo diferente. A ver. Nosotros, claro, esto lo hemos anotado como hipótesis, ¿no ve? Que no responda a las señales del modo común. Aquí, bueno, claro, porque la señal ya es 0. En cambio aquí, no, pues, ¿quién va a responder? El amplificador tiene que ser 0 ahí. Tiene que saberlo reconocer. Si va a amplificar para pero cuando aparezca esta señal, no. Dice, y nada os rechace a las señales del modo común. Rechace aquí automáticamente lo rechazaba porque las señales del modo común era 0. Aquí es demasiado grande. Solo tiene que rechazar. ¿No ve? Ya tenemos que ver cómo lo va a hacer. Ahora, estos ejemplos están permanentemente presentes en la naturaleza. Hemos dicho, este amplificador se utiliza en electromedicina. Hemos dicho. Entonces, por ejemplo, cuando te quieren medir, ahora que está en boga, por el bendito bichito este que nos ha arrinconado a todos, ¿no ve? Está en boga que te midan la temperatura. Está en boga que te midan el pulso. ¿No ve? Te ponen un aparatito en el dedo y te ven tu reacción si tú estás o no acumulando oxígeno o no. Está en boga aquello. Están utilizando sistemas de este tipo para hacer aquello. ¿No ven? Y esas señales son tan pequeñitas, las señales inteligentes, las más útiles, son las señales del modo diferente, las más pequeñas. Entonces, por ejemplo, en el cuerpo humano, solo tomate como ejemplo el estómago. Hay señales inteligentes dentro del estómago, las hay, pero hay unas señales que no son tan inteligentes, pero tienen mayor amplitud, así como estas.
Nuestro estómago es lo más ruidoso que hay. Pero cuando te quieren escuchar, ¿qué te ponen ahí el médico? Un aparatito que se llama estetoscopio, ¿no ve? Y escucha ahí. Y el estómago es lo más ruidoso posible. Y en ese ruido no viene información. Entonces, el estetoscopio para ese ruido tiene que rechazar estas señales. O lo mismo, pensar que te están detectando las señales de tu cerebro. ¿No ve? ¿Has visto cómo toman muestras con unos detectorcitos puestos sobre tu cabeza en un gorrito? Cuando te hacen un análisis cerebral, ¿no ve? Y en la cabecita, en el cuerpo humano hay muchas señales, pero yo tengo que saber detectar las señales inteligentes, que son las del modo diferente, y rechazar las señales comunes, que no son las importantes. Pero esa es posiblemente si tú fueses el amplificador, supieras rechazarlo. Pero este es un elemento que tú lo vas a diseñar para que tenga esa particularidad de rechazar las señales del modo común. Ok, como ya nos han advertido que se va a cortar, sugiero que aquí paremos. No se olviden.